Shalom hermanos, sean todos bienvenidos a este nuevo estudio del Mishkan de Yahweh, el santuario de Yahweh, el templo de Yahweh, parte 7 de 11. Estamos en la séptima parte, nos faltan todavía para completar las 11 partes. Sean todos bienvenidos, preparen sus Biblias para la lectura y que las bendiciones del Eterno nos caigan a todos por igual. Sean todos bienvenidos, empezamos. Habiendo hecho un recorrido sobre los santuarios, el santuario del desierto, el santuario que fue construido por Salomón, eh, que son los únicos que fueron ordenados por la construcción por Yahweh y fueron dadas todas las instrucciones para que estos puedan ser utilizados conforme a la voluntad de Yahweh, conforme a las necesidades del ser humano, para ser perdonados los pecados, para poder cumplir con los votos, con los pactos, con las ofrendas y también para el rescate de los primogénitos. Como recordamos, eh, los únicos templos o tabernáculos que fueron ordenados por Yahweh fueron el del desierto y el elaborado por Salomón. Ahora vamos a recorrer, a abrir nuestras Biblias en el libro de Ezequiel. Vamos a hacer un recorrido sobre la visión de Ezequiel acerca del santuario que él miró y el cual fue puesto por modelo para que las instrucciones que se le dio a Moshe y se le dio tanto al rey David como a Salomón para que pudieran construir los santuarios, los templos, los tabernáculos que se crearon aquí en la tierra, a los únicos que fueron ordenados por él. Entonces comenzamos con Ezequiel 40, versos del 1 al 10, que dice: En el 25º año de nuestro cautiverio, al principio del año, en el día 10 del mes, este era el 14º año después de que la ciudad de Jerusalén fue tomada, fue en este mismo día que la mano de Yahweh estaba sobre mí, y él me llevó allá. En una visión, Elohim me trajo a la tierra de Israel y me puso en una montaña muy alta. Sobre ella, hacia el sur, lucía como si una ciudad estaba siendo edificada. Allá fue donde me llevó, y allí delante de mí había un hombre cuya apariencia era como la del bronce brillante. Él tenía un cordel de lino y una caña de medir en su mano, y estaba en la entrada. El hombre me dijo: Ven, Adán, hijo del hombre, mira con tus ojos, oye con tus oídos y presta atención a todas las cosas que te voy a mostrar, porque la razón por la que fuiste traído aquí es para poder mostrarles a ti. Informa todo lo que veas a la casa de Israel. Había un muro rodeando la casa. El hombre tenía en la mano una caña de medir que era de 6 codos de largo, alrededor de 6,5 pies. Cada codo, cada codo, 21 pulgadas aproximadamente, siendo un codo normal 18 pulgadas y un palmo 3 pulgadas. Él midió el ancho de la pared a 10,5 pies y su altura a 10,5 pies. Él fue a la puerta. Subió por sus 7 peldaños y midió el poste de la puerta y era 10,5 pies de ancho, y el otro lo mismo. Y el aposento tenía 10,5 pies cuadrados. La distancia entre los aposentos era de 8 3/4 de pie. El umbral de la puerta junto a la puerta de la entrada al frente de la casa medía 10,5 pies. Él midió la entrada de la puerta al frente de la casa 10,5 pies, después midió la misma puerta de entrada 14 pies y sus soportes 3,5 pies. La puerta de entrada estaba en el lado al frente de la casa. Había 3 aposentos a cada lado de la puerta, este de la puerta del este, todos del mismo tamaño, y en cada lado los soportes entre los aposentos de guardia también eran del mismo tamaño. Él midió el ancho de la abertura de la puerta en 17,5 pies y el ancho del paso por la puerta en 22 pies y 3/4. Había una separación delante de los aposentos de un lado, 21 pulgadas de ancho, y una separación en el otro lado de 21 pulgadas, con los aposentos mismos siendo de 10 pies y medios cuadrados. Él midió dentro de las puertas, desde la pared de atrás de un aposento hasta la pared de atrás del otro, una distancia de 43 3/4 de pies. Las puertas estaban una frente a otra. Él hizo los postes de 105 pies, asimismo los postes de las otras puertas alrededor del patio.
La distancia del paso de la abertura exterior de la entrada al otro lado de la entrada de la puerta interior era de 87,5 pies. Había ventanas estrechas hacia los aposentos y hacia sus soportes mirando hacia adentro por todo alrededor de la puerta. También los vestíbulos tenían ventanas todo alrededor, mirando hacia adentro. En cada soporte de los lados había palmeras talladas. Entonces él me trajo al patio. Allí vi aposentos y pisos de mosaico hechos para el patio por todo alrededor de su perímetro y 30 aposentos mirando los pisos. El piso estaba alrededor de las puertas y correspondía con el largo de las puertas desde afuera hasta adentro. Esto es el piso inferior. Él midió en 175 pies la distancia desde el interior de esta puerta inferior que miraba al este hacia el exterior del patio interior. Él hizo lo mismo para la puerta que miraba hacia el norte. Luego midió el largo y ancho de la puerta del patio exterior que miraba hacia el norte. Tenía 3 aposentos en cada lado y sus soportes y vestíbulo eran del mismo tamaño que los de la primera puerta. Su largo era de 87,5 pies y su ancho era de 43 3/4 de pie. Sus ventanas, vestíbulo y palmeras eran del mismo tamaño que los de la puerta del este. 7 peldaños conducían hacia él desde afuera, mientras que su vestíbulo estaba hacia adentro. Había puertas hacia el patio interior, frente a las puertas que miraban al norte y este. Él midió 175 pies desde cada puerta exterior hasta su correspondiente puerta interior. Él me guió hacia el sur y allí vio una puerta que miraba hacia el sur. Él midió sus soportes y vestíbulo, eran del mismo tamaño que los otros. Había ventanas en él y por todo alrededor del vestíbulo como las otras ventanas. El largo era de 87,5 pies, el ancho 43 3/4 de pie. 7 peldaños conducían a él, mientras que su vestíbulo estaba hacia adentro, tenían palmeras en cada lado en sus soportes. El patio interior tenía una puerta en el sur. Él midió de puerta a puerta hacia el sur 175 pies. Me trajo al patio interior por su puerta sur. Él midió esa puerta sur como teniendo el mismo tamaño. Sus aposentos, soportes y vestíbulo eran del mismo tamaño. Tenía ventanas y un vestíbulo que lo rodeaba. Era de 87,5 pies de largo, 43 3/4 de pie de ancho. Había un vestíbulo alrededor de ellos de 43 3/4 de pie de largo y 8 3/4 de pies de ancho. Este vestíbulo miraba al patio exterior, había palmeras en sus soportes y tenía 8 peldaños que conducían a él. Me trajo al patio interior, fue hacia el este y midió esta puerta como siendo del mismo tamaño, rodeada era de 87,5 pies de largo y 43 3/4 de pie de ancho. Su vestíbulo miraba al patio exterior. Había palmeras en sus soportes, ambos en un lado y en el otro, y tenía 8 peldaños que conducían a él. Él me trajo a la puerta norte y la midió como siendo del mismo tamaño. Tenía aposentos, soportes y un vestíbulo con ventanas por todo alrededor. El largo era de 87,5 pies y el ancho era de 43 3/4 de pie. Sus soportes miraban hacia el patio exterior. Había palmeras en sus soportes, ambos en un lado y en el otro. Tenía 8 peldaños que conducían a él. Había un aposento en su entrada por los soportes de la puerta, donde las ofrendas quemadas eran lavadas. En la entrada de la puerta había 2 mesas en un lado y dos en el otro, sobre las cuales sacrificaban las ofrendas quemadas, ofrendas de pecado y las ofrendas de culpa. Afuera, como cuando uno sube a la entrada de la puerta norte, había 2 mesas y en el otro lado, a la entrada de la puerta, había 2 mesas. Así que había 4 mesas en un lado y 4 en el otro lado por las puertas, 8 mesas donde sacrificar las víctimas de los sacrificios. Había 4 mesas de piedra labrada para la ofrenda quemada que tenía y 1 pulgadas cuadradas y 21 pulgadas de alto, sobre las cuales poner los instrumentos para sacrificar las ofrendas quemadas y otros sacrificios. Había garfios de 1 palmo de largo, anclados en todo alrededor del interior del aposento. La carne de las ofrendas era puesta sobre las mesas. Afuera de la puerta interior, en el patio interior,
Había dos aposentos para los cantores, uno mirando al sur por el lado de la puerta norte y uno mirando al norte por el lado de la puerta este. Y él me dijo, este aposento mirando al sur es para los Kohanim a cargo de la casa, mientras que el aposento mirando al norte es para los Kohanim al cargo del altar. Estos son los hijos de Sadoc, que son hijos de Leví, designados para acercarse a Yahweh y servirle. Luego midió el patio en 175 pies de largo y 175 pies de ancho. Era cuadrado. El altar estaba delante de la casa. Me trajo al vestíbulo de la casa y midió en 8 pies y 3 cuartos el grosor de las paredes en cada lado de la entrada. En cada lado de estas paredes se extendían 5 y 1 cuarto de pies de las paredes del lado del vestíbulo. El largo del vestíbulo era de 35 pies y el ancho era de 19 y 1 cuarto de pies. Peldaños conducían a él. Habían columnas en cada lado de la entrada. Ezequiel 41. Él me trajo al templo y midió en 10 y medio pies el grosor de las paredes en cada lado de su entrada. El ancho de la entrada era de 17 y medio pies, los lados de la entrada de 8 y 3 cuartos de pie, en un lado y lo mismo en el otro. Él midió su largo en 70 pies y su ancho en 35 pies. Luego fue adentro y midió en 3 y medio pies el grosor total de las paredes en cada lado de la entrada y midió en 12 y 1 cuarto de pies el ancho de la entrada. Y me dijo, este es el lugar Kadosh Kadoshim. Él midió su largo en 35 pies y su ancho en 35 pies por la pared frente al templo. Él midió el grosor de la pared de la casa en 10 y medio pies y el ancho de los aposentos laterales que rodeaban la casa 7 pies. Había 3 pisos de aposentos laterales, 30 en cada piso, y la pared alrededor de la casa era en forma de terrazas para que los aposentos laterales descansaran sobre las terrazas, sin que se apoyaran sobre la pared misma. Los aposentos superiores que rodeaban la casa eran más anchos que los interiores, como eran los pasillos junto a los aposentos laterales en cada piso. Así el ancho de los aposentos laterales más el de los pasillos aumentaba cuando se iba de un piso al otro. Ascenso desde el piso inferior hasta el superior era por medio del piso intermedio. Yo vi que la casa tenía un pavimento elevado como alrededor de ella, cual se extendía hacia afuera una caña entera de 10 y medio pies, desde donde los cimientos de los aposentos laterales se unían a ello. La pared exterior de los aposentos exteriores era de 8 y 3 cuartos de pie, de grosor, y quedaban un espacio libre entre los cuartos del templo. En todos los lados alrededor del templo mismo había un espacio de 30 pies de ancho. Las puertas de los aposentos laterales se abrían hacia un espacio vacío, la puerta mirando al norte y la otra mirando al sur. El espacio vacío era de 8 y 3 cuartos de pie en todo derredor. El edificio en el oeste se mira al jardín apartado, tenía un ancho interior de 122 y medio pies, un largo interior de 157 y medio pies, y paredes exteriores de 8 y 3 cuartos de pie de grosor en todo el derredor. Midió el largo de la casa en 175 pies, luego una distancia que incluía el ancho del jardín apartado, el ancho interior del edificio y el grosor de sus paredes exteriores del frente y posteriores en 175 pies. La distancia de la fachada de la casa en el lado este por entre los jardines apartados hacia el norte y sur era de 175 pies. Él midió el largo del edificio que mira al jardín apartado detrás de la casa junto a sus galerías en ambos lados en 175 pies. El templo interior y los vestíbulos que conducen de la casa al patio, como también los umbrales, ventanas estrechas y las galerías alrededor de ellos, tres tenían paneles de madera alrededor de ellos, hasta los umbrales y desde el suelo hasta las ventanas, y las ventanas estaban cubiertas. Desde el área encima de la entrada hasta el interior de la casa, como también afuera y en la pared completa en todo alrededor, ambos, dentro y fuera, había un patrón, que consistía de querubín y palmeras, con una palmera entre cada dos querubín. Los querubín tenían dos caras. Así había una cara del hombre hacia la palmera de un lado y la cara de un león joven hacia la palmera de su otro lado.
Este era el patrón en todo derredor de la casa. Los querubín y palmeras corrían desde el suelo hasta encima de la puerta, asimismo en la pared del templo. En cuanto al templo, los marcos de las puertas eran cuadrados y la apariencia del frente del lugar Kadosh Kadoshim semejante. El altar era de madera de 5 1/4 de pie de altura y 3 1/2 pies de largo. Su largo y paredes eran también de madera. Él me dijo, esta es la mesa que está delante de Yahweh. El templo tenía 2 puertas, el lugar Kadosh Kadoshim. Tenía 2 puertas, las puertas tenían 2 hojas giratorias, cada una 2 hojas para una puerta y 2 para la otra. Sobre ellas, esto es, sobre las puertas del templo había tallados querubín y palmeras, como los de las paredes, y en la fachada exterior de la entrada exterior había gruesas vigas de madera. Había ventanas estrechas con palmeras a los lados, en ambos lados de la entrada, los aposentos del lado de la casa y las vigas gruesas. Ezequiel 42. Luego me llevó al patio exterior. La ruta iba hacia el norte y me trajo al bloque de aposentos frente al jardín apartado y frente al edificio del norte. El largo del frente era de 175 pies. En el lado norte, donde estaba la puerta, el ancho era de 87 1/2 pies. Estaba localizada entre el patio interior, que era de 35 pies de ancho, y el enlosado del patio exterior. Tenía galerías, una encima de la otra, en 3 pisos. Al frente del bloque de aposentos había un camino de andar de 17 1/2 pies de ancho y un sendero de 21 pulgadas de ancho. Sus puertas miraban al norte. Los aposentos posteriores eran más cortos porque las galerías tomaban algo de su espacio, más de lo que los inferiores e intermedios del edificio, porque los aposentos estaban en 3 pisos y no tenían columnas como los del patio. Por lo tanto, les fue quitado espacio de los aposentos de los pisos inferior y medio en comparación con el suelo. El largo de la pared afuera, junto a los aposentos, hacia el patio exterior al frente de los aposentos era de 87 1/2 pies, porque el largo de los aposentos hacia el patio exterior era de 87 1/2 pies, donde el largo del lado mirando al templo era de 175 pies. Debajo de estos aposentos estaba la entrada al lado este, al frente del patio exterior. En el ancho de la pared del patio en el este, mirando al jardín apartado y frente al edificio, había aposentos, con un corredor al frente de ellos similar a los aposentos del norte. Eran del mismo largo y ancho y tenían entradas y salidas similarmente hechas. Junto a las entradas de los aposentos en el sur había una entrada al final del corredor. El corredor delante de la pared hacia las entradas del este. Luego me dijo, los bloques de aposentos del norte y sur al frente del jardín apartado son los aposentos Kadoshim, donde los Kohanim que se presentan a Yahweh comerán cosas especialmente Kadoshim. Así, aquí es donde ellos pondrán las cosas especialmente Kadoshim, las ofrendas de grano, ofrendas de pecado y ofrendas de culpa, porque el lugar es Kadosh. Cuando los Kohanim vengan, ellos no saldrán del lugar Kadosh al patio exterior, más bien, ellos dejarán en estos aposentos las ropas que usan ministrando porque son Kadoshim. Ellos se pondrán otras ropas y solo entonces se acercarán a las áreas permitidas al pueblo. Después que él había terminado de medir la casa interior, me sacó por la vía de la puerta que mira al este y midió toda el área. Él midió el lado este con la caña de medir, era 875 pies con la caña de medir. Midió el lado norte, era 875 pies con la caña de medir. Midió el lado sur, era de 875 pies con la caña de medir. Se volvió al lado oeste y midió 875 pies con la caña de medir. Midió sus 4 lados, tenía una pared alrededor de ella y ella de 875 pies de largo y 875 pies de ancho. Así, una división fue hecha entre los locados y lo profano. Ezequiel 43. Después de esto, él me trajo a la puerta que mira al este. Allí vi la gloria de Yahweh acercándose desde el este. Su voz era como el sonido de aguas precipitándose y la tierra resplandeció con su gloria. La visión parecía como la visión que yo había visto cuando vine a destruir la ciudad. También las visiones eran como la visión que yo había visto junto al río Quebar y caí sobre mi rostro. La gloria de Yahweh entró en la casa por la puerta que mira al este.
Luego el Ruach me levantó y me trajo al patio interior y vi la gloria de Yahweh llenar la casa. Oí a alguien hablándome desde la casa y un hombre, Yeshua, estaba parado junto a mí. Él dijo, Hijo del hombre, ven Adán. Este es el lugar para mi trono, el lugar para las plantas de mis pies, y donde yo habitaré entre los hijos de Israel para siempre. La casa de Israel, ambos, ellos y sus reyes, nunca jamás profanarán mi nombre Kadosh por sus prostituciones, por sepultar los cuerpos de sus reyes en sus lugares altos, o por poner una era junto a mi era, o sus marcos de las puertas junto a mis marcos de las puertas, con solo una pared común entre yo y ellos. Si ellos profanaron mi nombre, Kadosh, por sus iniquidades que ellos cometieron, que es la causa por la cual los destruí en mi ira, así que, ahora, ellos deben poner su prostitución a la distancia y los cuerpos de sus reyes lejos de mí. Entonces yo habitaré entre ellos para siempre. Tú, Ben Adán, escribe esta carta a la casa de Israel, para que ellos se cesen de sus pecados y que ellos midan con exactitud. Si ellos se avergüenzan de todo lo que han hecho, muéstrales la elevación y los planos de la casa, sus salidas y entradas, todos sus detalles y decoraciones, y todas sus especificaciones, su diseño y su Torah. Dibújalo para que ellos lo vean y puedan observar el diseño completo de sus especificaciones y lo lleven a cabo. Esto es Torah de la casa. Toda el área alrededor de la cumbre de la montaña será especialmente Kadosh. Esto es Torah para la casa. Estas son las medidas en codos. Un codo aquí es definido como un codo normal, 18 pulgadas, más un palmo menor, 3 pulgadas, la base de un codo de alto y un codo de ancho, con la moldura alrededor a su borde alrededor de un palmo, 9 pulgadas. El ancho, la altura del altar es así. Desde la base en el suelo hasta el borde inferior, todos 2 codos con el ancho de un codo, desde el borde inferior hasta el borde superior, 4 codos con el ancho de un codo. El horno Ariel mide 4 codos con 4 cuernos arriba del horno. El horno es un cuadrado de 12 codos en cada uno de sus 4 lados. El zócalo mide un cuadrado de 14 codos en cada uno de sus 4 lados. La moldura en derredor de él es de medio codo y su base es de un codo en derredor. Sus gradas miran hacia el este. Él me dijo, ven Adán. Yahweh Elohim dice, estas son las regulaciones para el altar cuando el tiempo llegue para construirlo, ofrecer ofrendas quemadas sobre él y salpicar la sangre contra él. Darás a los Kohanim que son Levin, hijos de Sadoc, y que se acercan para servirme, dice Yahweh, Elohim, un novillo como ofrenda de pecado. Tomarás su sangre y la untarás en los 4 cuernos del altar, en las 4 esquinas del zócalo y en la moldura todo en derredor, así es como lo purificarás y harás expiación por él. También tomarás el novillo que es la ofrenda del pecado y lo quemarás en el lugar designado de la casa fuera del lugar Kadosh. En el segundo día ofrecerás un macho cabrío sin defecto como ofrenda de pecado y purificarás el altar y lo purificarás como hicieron con el novillo. Cuando hayas terminado de purificarlo, ofrecerás un novillo sin defecto y un carnero del rebaño sin defecto. Los presentarás delante de Yahweh, y los Kohanim echarán sal sobre ellos y los ofrecerán como ofrenda quemada delante de Yahweh. Todos los días, por 7 días, prepararás un macho cabrío como ofrenda de pecado. Ellos también prepararán un novillo y un carnero sin defecto del rebaño. Por 7 días harán expiación para el altar y lo limpiarán. De este modo se dedicarán así como Kadosh. Cuando estos días terminen, entonces en el octavo día después los Kohanim presentarán sus ofrendas quemadas en el altar y tus ofrendas de Shalom yo te aceptaré, dice Yahweh. Bueno, vemos aquí toda la descripción cómo está construido el santuario de la visión de Ezequiel. A diferencia de los otros, de las Sucot, del tabernáculo del desierto, el templo que hizo Salomón, y el templo de Ezequiel, que mira Ezequiel, hay una diferencia bastante grande, tanto en la construcción como en el tamaño. Pero también
podemos observar que solamente el santuario de Ezequiel tiene, aparte de la puerta de oriente que tenían todos los otros dos, el santuario de Ezequiel tenía una puerta hacia el norte y una puerta hacia el sur. Y que obligatoriamente, como nos indica ahí claramente, el que entraba por la puerta del norte tenía que salir por la puerta del sur y el que entraba por la puerta del sur tenía que salir por la puerta del norte, para que así no dé las espaldas a su creador, a su rey. Eh, bueno, también tenemos muchas otras cosas, como bueno, se repite al final, los días, la cantidad de días que tenían que hacer los sacrificios para la dedicación del templo, para la unción del templo y así también para la dedicación y unción de los sacerdotes, de los Kohanim. Es, vemos que el templo de Ezequiel es el modelo mediante el cual se tomó para elaborar el tabernáculo del desierto y el templo de Salomón, por las similitudes que éste tiene. Ahí vemos las talladuras, las tablas enchapadas en oro que se utilizaron en los dos, en el tabernáculo del desierto y en el santuario y en el templo de Salomón. Asimismo lo tenía hecho el santuario en la visión de Ezequiel. Y también nos habla de la menorá, de la mesa de los panes de la proposición. Nos está hablando también del arca del pacto, del arca del testimonio donde se encontraba. La diferencia también es que en el santuario, en el tabernáculo del desierto y el templo de Salomón, había la cortina que separaba el lado Kadosh del Kadoshim. En el templo de Herodes, en los tiempos de Yeshua, también que él había copiado esa parte, la división del lugar Kadosh del lugar Kadosh Kadoshim, fue rasgada desde arriba hacia abajo por la muerte de Yeshua HaMashiach. Y como hemos leído que por medio de su cuerpo se eliminó esa separación, dando oportunidad a nosotros los gentiles de poder estar ante su presencia y poder llegar al lugar eh, santísimo, a la presencia de Yahweh, a la Shekinah de Yahweh, eh, lo cual el mismo pueblo de Israel no pudo hacerlo. Y en la gracia de Yahweh, los gentiles que deseamos seguir, que hemos escuchado el nombre de Yahweh y deseamos seguir sus mandamientos, escuchar sus preceptos y caminar por sus caminos, entonces por la gracia de Yeshua, por medio de él, podemos acercarnos al trono de su gracia, que es la presencia misma de Yahweh, es la Shekinah de Yahweh, ante la cual podemos estar presentes con mucho mayor mérito que lo que el mismo pueblo de Israel lo hizo en sus tiempos. A continuación tenemos un video, vamos a observar un video más o menos de cómo estaba constituido el templo de la visión de Ezequiel. Ahí están, vamos a observar las medidas, la altura, los tres pisos de los aposentos, las entradas, las salidas, la puerta del norte, la del sur, la del oriente, lo que estaba en el lugar Kadosh, lo que estaba en el lugar Kadosh Kadoshim, vamos a poderlo observar. Y ya saben, hermanos, para los que tengan alguna inquietud, los que deseen hacer sus preguntas, para los que deseen algún tema en especial para hacer un estudio con la escritura, pueden comunicarse conmigo a través del canal o pueden comunicarse con los hermanos que están compartiendo con ustedes estos estudios, estos videos, para que con ellos puedan reunirse y poder sacar una conclusión conforme a la escritura y que las bendiciones del Padre Celestial nos aborden a todos. Con el video terminamos esta parte del estudio del Mishkan de Yahweh.